Bien, mis amados, vamos a seguir con este tema poderoso, las leyes de la fe. Recuerda, hemos visto algunos principios, algunas leyes para ver respuesta de Dios, porque lo que acrecienta nuestra fe es ver respuestas. Si nadie ve respuestas, seguro que lo poco que tiene de fe se va a acabar. Por eso Dios quiere respondernos para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea gigante. Y hemos visto algunos principios para que Dios nos responda. El primero es: pida claramente, pida específicamente, ore específicamente, específicamente de acuerdo a tu necesidad. Segundo, deséelo ardientemente, visualícelo, véalo. Como decía mi esposa en esta mañana, dijo: hijo de hombre, ven y mira. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu carpa, sal de tu comodidad y ven y mira. Dios nos invita a mirar, a ver en el Espíritu antes de que suceda en lo natural. Y hoy vamos a ver otro principio, otra ley poderosa de la fe, y es llamar las cosas que no son. Llama las cosas que no son. Aleluya. Bien, mis amados, la neurociencia ha descubierto que el centro cerebral que controla el lenguaje tiene dominio sobre los demás centros cerebrales. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que una persona puede darle órdenes a su cuerpo y manipularlo de manera que desee. ¿No es así? Cuando se levantan nuestros hijos y ellos dicen: no, voy a hacer que estoy dormido. Es decir, nosotros podemos darle a nuestro cuerpo órdenes y manipularlo de acuerdo a lo que deseemos. Por eso, si alguien dice: me siento débil, todo su cuerpo recibe ese mensaje. Y entonces todo el cuerpo dice lo mismo: me siento débil. Pero si alguien dice: yo no puedo, yo no tengo esa habilidad, entonces todos los miembros del cuerpo comienzan a decir lo mismo: yo no puedo, yo no tengo esa habilidad. Si alguien dice: me estoy poniendo viejo, me siento cansado y no puedo hacer nada, pues esa persona, si sigue repitiendo lo mismo e insiste en decir lo mismo, que está vieja, que no puede hacer nada, que está cansada, pronto será un cadáver. Mis amados, si alguien dice: yo soy pobre, yo no tengo ni 5 para darle al Señor, déjeme decirle, mis amados, que las cosas semejantes se atraen entre sí. Si tú actúas como una persona pobre, eso vas a atraer, eso va a suceder en tu vida. Vas a atraer la pobreza, la miseria y la escasez. Pero si tú dices: soy bendecido, tengo la gracia de Dios, yo tengo para traer a la casa de Dios una ofrenda, porque el Señor me dio primero, en el nombre de Jesucristo, entonces lo que decimos vamos a atraer. ¿Por qué? Porque las cosas semejantes se atraen entre sí. Por eso debemos actuar como bendecidos, como hijos de Dios. Las personas deberíamos mantenernos diciendo: yo soy joven. ¿Cuántos dicen: yo soy joven? ¿Cuántos pueden decir: yo soy saludable? ¿Cuántos pueden decir: yo soy capaz de hacer ese trabajo? No importa los años que tenga. La persona que habla así recibe ánimo y fuerza del sistema nervioso central. Eso lo dice la neurociencia. Eso lo dicen los estudios de los científicos. Pero lo que la ciencia está descubriendo hasta ahora, ya el apóstol Santiago lo había dicho hace más de 2000 años en la palabra de Dios. ¿Qué había dicho Santiago, mi amado? El poder que tienen nuestras palabras. El poder que tiene nuestra boca cuando nosotros hablamos. ¿No le parece poderoso? Lo que decimos, mis amados, recibimos. Lo que tú dices, recibes. Mis amados, el poder que tienen las palabras, para bien o para mal. Mis amados, para construir o para destruir, para sanar o para enfermar, para dar vida o para dar muerte,
Porque lo que nosotros decimos, mis amados, eso recibimos. Lo que tú dices, recibes. Ahora, si tú dices sanidad, pues tendrás sanidad. Pero si tú dices enfermedad, vendrá enfermedad. Si tú dices matrimonio feliz, tendrás un matrimonio feliz. Pero si tú dices problemas en el matrimonio, eso te vendrá. Si tú dices puedo perdonar, pues podrás perdonar. Pero si tú dices no puedo perdonar, no podrás perdonar. Si tú dices soy bendecido, soy prosperado, eso te sucederá. Pero si tú dices qué difícil esta situación, cada vez más pobre, la inflación está más alta, estamos más arruinados, somos más pobres que antes, en el nombre de Jesucristo acallamos al diablo y decimos que esas palabras no son en nuestra boca, no salen de nuestra boca. ¿Por qué? Mira lo que dice Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí no está diciendo que debes hablar poco. No, porque Dios nos creó para comunicarnos con la palabra. Recuerdan que las mujeres hablan el doble de palabras que nosotros los hombres hablamos, y Dios las hizo así. Y qué bueno por eso, porque siempre hay un sonido angelical al lado de nosotros cuando hay una mujer. Siempre están hablando. Pero aquí, mis amados, Dios no está diciendo que hable poco o que hable mucho. Lo que Dios está diciendo en su palabra es que nosotros vamos a comer de lo que hablamos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Porque todo lo que dices vas a recibir. ¿Por qué? Porque esta es una ley del universo, una ley de la fe. Lo que tú dices, recibes. Ahora, nosotros creemos que Dios es todopoderoso para hacer cualquier cosa sin necesidad de que nosotros digamos algo. Eso cree la gente. Que Dios es todopoderoso de hacer cualquier cosa sin necesidad de pedírselo a Él. Ahora, escúchalo aquí. Si nosotros no pronunciamos una palabra, si nosotros no le pedimos a Dios, si nosotros no pronunciamos la palabra, el Espíritu Santo no tendrá material adecuado con el cual podrá trabajar. El Espíritu Santo trabaja en equipo con nosotros. Nosotros declaramos y juntamente trabajamos con el Espíritu Santo. Recuérdanos lo que hablábamos la semana pasada. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer esto. Por eso tenemos que declarar la palabra. Vemos que el universo fue creado por lo que salió de la boca de Dios. Hebreos 11:3 dice así: por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no puede verse. ¿Recuerdan esta historia preciosa de la creación del universo, de la creación de la tierra? Mis amados, la palabra de Dios más o menos dice que la raza humana tiene alrededor de 6,000 años en la tierra. Eso dice la palabra. Pero ¿sabe qué dicen los científicos? Que la tierra tiene millones de años. Porque la única manera de que los científicos puedan medio argumentar de que hubo una evolución es que es de millones de años. Pero mis amados, por la palabra vemos que esta tierra no tiene más, y la creación de Dios, de 6,000 años. Y nosotros creemos en la palabra de Dios. Pero para que el diablo pueda colocar duda en la gente, le dice a los científicos que esto tiene millones de años, que esto ya tiene 140 millones de años, 130 millones de años, 120 millones de años. Y entonces en la mente dice, uy, eso tuvo posibilidad de que eso cambió con los años. Evolucionó con los años. Es la manera como el diablo le vende la evolución a la gente, diciendo que esto tiene millones de años. Pero yo te pregunto,
¿Qué sucede en una casa, en un lugar, en una empresa, cuando se deja mucho tiempo sin ir? ¿Se organiza más? Lo contrario, hay más caos, hay más destrucción, hay más desorden, todo está destruido. Pero algunos creen que entre más años, las cosas por sí solas se van formando y se van mejorando. Mentira del enemigo. Bien, pero sigamos aquí. Y estamos hablando del poder de la palabra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo se movía, revoloteaba, incubaba sobre la faz de la tierra. Hasta aquí no ha pasado nada. ¿Cuándo fue cuando empezó a cambiar las cosas? Cuando Dios empezó a declarar la palabra y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sean los mares, y fueron los mares. Y dijo Dios, sea la vegetación, y fue la vegetación. Y dijo Dios, sean los mamíferos, y fueron los mamíferos. Mis amados, cuando Dios empezó a declarar la palabra, le empezó a poner tarea al Espíritu Santo de crear. Cuando nosotros empezamos a profetizar y a declarar la palabra, empezamos a trabajar en equipo con el Espíritu Santo para formar las cosas que no son como si fueran. Mis amados, ese mismo poder que tiene Dios en él, nosotros no tenemos el poder de crear. Nosotros tenemos el poder de llamar lo que Dios ya creó, lo que Él ya hizo. Nosotros tenemos el poder de llamar las cosas que no son como si fuera. El Espíritu Santo necesita usarnos para dar cumplimiento a los propósitos de Dios. El Espíritu Santo está esperando que tú y yo declaremos y profeticemos la palabra. Por eso, mi amado, no te pases mendigando que algo suceda. Di la palabra, permite a Dios actuar y que el Espíritu Santo trabaje obrando. Mis amados, tenemos que declarar la palabra. Mateo 6:19 dice, Jesús está hablando con Pedro, le dice, a ti Pedro, te doy autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas también Dios las permitirá. ¿Cuándo es cuando suceden cosas en la tierra? Cuando nosotros declaramos la palabra. Por eso, como cantamos, en la tierra se canta y en el cielo se oye. Así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo. Cuando hablamos, cuando declaramos la palabra cantando, sucede algo también en el cielo. Entonces, Dios nos dice que nosotros tenemos ese poder de atar o prohibir. Tenemos el poder de permitir o desatar. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Desconocemos o no entendemos esta ley espiritual. ¿Cuál ley? De llamar las cosas que no son como si fueran. No la entendemos, no la comprendemos. Y si la sabemos nos parece una ficción. En cambio, mis amados, algunos no la entienden, otros no dicen nada, no oran, no profetizan, no declaran, no bendicen. Pero hay otros que en vez de orar, en vez de bendecir, maldicen, critican, juzgan y hablan mal. Los que están leyendo la palabra, vimos que en el libro de los Hechos, los que no quisieron recibir el mensaje de Dios, ¿qué hicieron? Contaminaron a los que sí querían recibir la palabra de Dios. Y en eso hay muchos, mis amados, que no bendicen, que no profetizan, pero sí maldicen, sí critican, sí juzgan, sí hablan mal. Diga conmigo, yo no soy uno de esos. Algunos de esos
confiesan enfermedad todo el tiempo, muerte, destrucción y fracaso. Ahora, dice la palabra que por tus palabras serás condenado. Recuerda lo que la mujer le dijo a Pedro allí cuando estaba negando a Jesús. Le dijo: tu modo de hablar te delata, tus palabras te condenan, tu palabra muestra lo que hay en tu corazón. Por eso no digas no puedo, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No diga estoy enfermo, di por la llaga de Jesucristo soy sano. No digas soy de malas, todo me sale mal. Diga Dios, soy bendecido porque Dios dispone todo para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. No digas hay muerte, di hay vida en Jesús. Vino un militar romano, el centurión, y viene a donde Jesús y le dice: mira Jesús, no soy digno de que vengas a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y este mismo poder que hubo en Jesús para sanar el criado del centurión es el mismo poder que Dios quiere desatar en nuestra boca. Porque lo que declaramos recibimos. La Biblia dice que la oración de fe sana al enfermo. ¿Qué es lo que sana al enfermo? La oración de fe. Es decir, para que haya sanidad, alguien tiene que orar. Alguien tiene que declarar la palabra. Ahora, ¿qué es la oración de fe, mis amados? Es una confesión que permanentemente debe salir de nuestra boca, ¿cierto? Así como hacemos una confesión de fe, por su llaga soy sanado, debemos hacer una confesión de fe con respecto a todas las áreas de nuestra vida. La oración de fe sana mi matrimonio. La oración de fe salva a mis hijos. La oración de fe sana mis finanzas. La oración de fe restaura mi familia. La oración de fe abre una puerta de bendición. La oración de fe derrota a mis enemigos. La oración de fe cambia mi nación. Porque la oración del justo puede mucho. En el nombre de Jesucristo, por la palabra declaramos que en nuestra Colombia nunca habrá un gobierno comunista que nos impida alabar a Dios, que nos impida buscar a Dios, que nos impida buscar su presencia, porque la palabra lo declaramos. Y de aquí en adelante te invito a que en tus oraciones lo declares siempre. Nunca habrá un gobierno comunista, ateo, que nos prohíba alabar a Dios, buscar a Dios, que nuestros hijos conozcan del Señor. ¿Sabía que en China prohíben reunirse en las iglesias? Hay una cacería allí donde dan, creo que $100 a aquella persona que denuncia a un grupo de cristianos que se reúnan para alabar al Señor. ¿Se imagina la libertad que tenemos aquí de venir a la casa del Señor? En el nombre de Jesucristo lo proclamamos y lo declaramos, porque la oración de fe sana a nuestra nación. Mis amados, Dios le dice a Ezequiel, le dice: mira, profetiza sobre esos huesos secos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Pero también hoy Dios nos dice a nosotros: profetiza sobre esos huesos secos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo te pregunto, ¿en qué área de tu vida hay unos huesos secos? ¿En tu relación con Dios? ¿En tus finanzas? ¿En tu casa? ¿En tu familia? Pues profetiza y di: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Mi amado, yo te pregunto, ¿qué estás profetizando hoy? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás orando? Por eso, no hables enfermedad, profetiza sanidad. No hables de tus problemas, habla de la bendición que hay en ti, profetiza sobre tu vida. Ahora, escúchalo bien, ya que hay una revelación. Atentos todos. No se trata de decir lo que se nos ocurra. No se trata tampoco de decir cualquier cosa. Nosotros confesamos, declaramos
lo que dice la palabra de Dios. No se trata de decir, me voy a ganar la lotería, soy el hombre más rico de Colombia. No se trata de eso. No se trata de decir, Colombia ganará el mundial y mi equipo favorito ganará el campeonato. No se trata de eso. Ni decir, no, es que me quiero casar con esa persona. No, no se trata de decir cualquier cosa. Lo que yo tengo que declarar, mis amados, es lo que Dios ya me dijo en su palabra. Eso es lo que yo oro, eso es lo que yo declaro, eso es lo que yo confieso. Ahora, mis amados, por eso tenemos que leer la palabra de Dios todos los días y pedir que Dios me dé una palabra específica. Por eso, mis amados, nosotros hoy podemos declarar que los redimidos de esta casa están viniendo. Los que Dios tiene para salvación están llegando. Los que hace tiempo no venían están volviendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá a Sión cantando. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Y el dolor y el gemido huirán. Aleluya. Esa palabra Dios nos la dio a esta casa por labios de mi esposa. Dios le reveló en un tiempo de oración esa palabra ahí. Ciertamente volverán los redimidos. Entonces, por esa palabra podemos empezar a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo. La iglesia empieza a verse llena. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar este año con 2 servicios, porque los redimidos de Jehová están viniendo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y ese no debe ser solamente el clamor mío, sino esos redimidos que aman a Dios, que aman las almas, que comprenden la palabra, en el nombre de Jesús. 2 servicios los domingos aquí. ¿Por qué? Porque ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. Ahora, mis amados, mira lo que dice primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Recuerda que cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene un destino. Hay un libro en el cielo que está marcado nuestro destino. Ahora, para que nosotros estemos orando, estemos clamando, tiene que haber un verso que respalde mi oración, que respalde mi clamor. Yo te pregunto, ¿tienes algún verso que respalde lo que estás orando? ¿Tienes algún verso que respalde lo que estás confesando? Por eso nosotros oramos por la palabra. Por eso en esta casa nos aprendemos un versículo semanal para poder orar y clamar conforme a la palabra, porque no es lo que se nos ocurra o lo que vemos en las redes sociales o lo que están haciendo los otros, es lo que Dios nos revele en su palabra. Ahora, mis amados, esto es clave. Recuerda, no es decir cualquier cosa. Es decir, conforme al propósito y el destino que Dios tiene para nosotros, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos nos conduce a nuestro destino. Hoy tú estás viviendo el resultado de las palabras que declaraste ayer, pero mañana vivirás el resultado de las palabras que empieces a confesar hoy por la palabra. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Dios. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuáles son los planes de Dios para ti? De bienestar, de favor, ¿cierto? A fin de darnos un futuro y una esperanza. Ahora, para que esos planes se realicen en nosotros, tenemos que declararlo. Para que esos planes se realicen en nosotros,
Mi hermana Rosa recuerda que una vez tuvo un sueño estando en la China. Mire, la China Rosa en la China. ¿Cómo? La China. Bueno, eso es lo que quiere el Señor. Pero humanamente uno dirá, esto es imposible. La hermana Rosa escasamente habla algo de español. Y ahora hay que ir a la China. Pero ahí es donde tienes que declarar la palabra y ver, visualizarse en la China y declarar la palabra en el nombre de Jesús, que muy pronto se ocurre. Va a ir a la China. Ahora, ¿a qué va a ir? Llega conmigo a interceder, a orar, a clamar por esa nación. Bien, entonces mis amados, esto es poderoso. Porque cuando ella me contó ese sueño, hace como 2 años, yo no le dije, no, pobre hermana, pobrecita, lo que está soñando. Pero hoy recibo revelación que eso es de Dios. Porque son cosas que ni siquiera hay en nuestro corazón, las que Dios tiene preparadas para nosotros. Ahora, mis amados, para que los planes de Dios se realicen en nosotros, tenemos que declararlos, tenemos que confesarlos. Santiago, el apóstol Santiago, allí en su carta, el capítulo 3, verso 4 y 5, Santiago compara el timón de los barcos con nuestra boca. Dice Santiago, así como esas naves tan grandes, esos cruceros, esos barcos de carga, esos transatlánticos que son como de 3 cuadras de largo, solamente con un timón, con un pequeño timón, llegan a su destino. Así es nuestra vida. Nuestra boca nos lleva a nuestro destino. Así como el timón del barco lo lleva a un destino, así nuestra boca nos conduce a nuestro destino. Una vez estaba Moisés en el desierto. Dios le colocó la tarea de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y entonces ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y a Moisés se le ocurre, bueno, voy a enviar 12 espías que vayan a la tierra prometida. Y miren cómo es. Y ellos fueron y volvieron. Y 10 trajeron este mensaje. La tierra es buena. De verdad es en gran manera buena. Pero hay gigantes. Están armados hasta los dientes. Nosotros somos como langostas ante ellos. Nos van a devorar, nos van a matar. Y entonces Josué y Caleb también trajeron un mensaje. Ellos vieron lo mismo. Ellos vieron la misma tierra. Oye, es una tierra buena que fluye leche y miel. También vieron los gigantes. También vieron que estaban armados hasta el cuello. Pero hay algo que cambió el reporte en ellos. Es la palabra que sabían de Dios. Ellos dijeron, sí, hay gigantes, es verdad. Están armados hasta los dientes. Pero el Dios del cielo, el único Dios verdadero, nos dijo que nos introduciría a esa tierra que fluye leche y miel. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Entraremos y poseeremos. Entraremos y veremos. ¿Por qué ellos trajeron un reporte diferente? Porque ellos conocían la palabra de Dios. Porque ellos conocían sus promesas. Porque ellos sabían lo que decía la palabra de Dios. Mis amados, los 10 espías regresaron con malas noticias. Pero Josué y Caleb trajeron noticias diferentes. Ahora, ¿qué fue lo que a Josué y Caleb les dio fuerzas? Ellos conocían el plan de Dios. Ellos conocían el fin. Ellos conocían ya en qué iba a terminar la historia. No has estado viendo una película con alguien y le dice, yo ya me sé el final. Yo ya sé quién es el asesino. Y como que se le daña la película. Pero si nosotros entendiéramos esta revelación de la palabra de Dios, que ya Dios nos mostró el final de la historia,
Ya Dios nos mostró que Jesucristo viene por segunda vez, que hay un arrebatamiento. Y que los que no creen en su palabra van a quedar en esta tierra sufriendo tremendamente. Que antes de que aparezca la bestia, que antes que aparezca el hombre de maldad, Jesucristo lleva a su iglesia. Por eso nosotros no tenemos miedo ni de la bestia, ni de la marca, ni de la vacuna, porque conocemos la historia. El que no conoce la historia es el que se deja trasnochar, el que se deja trastornar por cualquier mensaje que le envíen, porque no conoce la historia, porque no conoce la palabra. Pero mis amados, nosotros conocemos el fin. Nosotros conocemos el fin. Y eso es lo que nos hace permanecer firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, porque Dios está con nosotros. Ahora, mis amados, lo que le dio fuerza a Caleb y a Josué era que ya conocían el plan de Dios. ¿Ya lo conocían? Sí hay gigantes, sí están armados hasta los dientes, pero ellos son como nada, porque Dios nos los entregará en nuestras manos. Ahora, cuando tú ya sabes cuál es el plan de Dios para tu vida, tienes que empezar a alinear las palabras de tu boca con ese destino. Recuerda, todos tenemos un propósito general, un destino general, y hemos sido llamados a salvación, pero también todos tenemos un propósito específico, un plan específico, y cuando ya lo conocemos, pues empezamos a caminar en ese plan, empezamos a orar en ese plan, empezamos a pedir en ese plan, porque Dios ya nos lo reveló. Ahora, mis amados, ¿por qué es importante entender esto? Porque lo que tú dices controla el curso de tu vida. Porque lo que tú dices controla tu destino. Mi amado, Dios te tiene para cosas poderosas y gloriosas. Pero eso no se cumplirá en ti si tú no crees a la palabra. Si tú no buscas el destino en Dios. Si tú no empiezas a alinear conforme la palabra, conforme el destino. Mi amado, Dios me llamó en esta casa para ministrar la palabra, para ser siervo de Dios y pastor aquí en esta tierra para ustedes. Yo ya tengo un destino, yo ya tengo un propósito. Mis oraciones son acordes al destino que Dios me colocó. Por eso yo hablo de avivamiento, hablo de visitación, hablo de milagros, hablo de señales, porque es el propósito, el destino que Dios colocó en mi vida. Algunos de ustedes Dios les ha mostrado el propósito, el destino, en un sueño, en una visión. Ahí es donde tienen que alinearse y creer a Dios y empezar a orar conforme lo que Dios le mostró. Y si todavía no lo sabes, pídale a Dios que Dios te lo revelará. Porque todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le revela, Dios le muestra, Dios le guía a su propósito. Por eso esto es clave, porque lo que nosotros decimos controla el curso de nuestro destino. Ahora, no solamente lo que decimos, lo que cantamos, las canciones de adoración, de alabanza, son declaraciones de fe de la palabra de Dios. Las canciones del mundo son de despecho, de traición, de muerte. Y si tú terminas cantando eso, y si todavía tienes afición por eso, pues mi amado, no es malo recordar, pero lo que sí es malo es dejarse llevar por el sentido de las canciones, por el sentido de la música. ¿Por qué? Porque en lo que estamos cantando estamos también declarando. Yo te pregunto, ¿qué canciones cantas tú? ¿Qué canciones cantas cuando estás allí en el trabajo, en la casa? Cuando estás haciendo las actividades. ¿Qué cantas? Porque como decía Jimmy, cante aunque no cante. Todos hemos sido creados para adorar a Dios, para cantar al Señor, y tenemos que cantar conforme su palabra.
Hay una canción que es sobrenatural y que es universal y que es aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabado sea el Señor. Por eso, mira lo que estás cantando. Porque también en las canciones estamos profetizando, mis amados. Entonces, ¿qué pasó con los israelitas? Estos 10 israelitas que trajeron un mal mensaje, un mal informe, contaminaron al resto del pueblo. Y ninguno de estos entró a la tierra prometida. Murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque lo que tú dices recibes. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Nos van a matar. Vamos a morir en el desierto. Lo que tú dices, recibes. Eso recibes, mis amados. Ahora, la palabra que tú dices también puede matar. La palabra que tú dices también te puede matar antes de tiempo. Porque lo que tú dices, recibes. Raquel, la esposa de Jacob, murió antes de tiempo. ¿Por qué? Porque a ella se le ocurrió decir: Jacob, dame hijos o si no me muero. Y un día al papá se le perdió algo y empezó a buscarlo. Y Raquel estaba sentado sobre ello. Y Jacob dijo: mira, nosotros no tenemos eso. Y si alguien lo tiene, que muera. 2 palabras de muerte. Por eso Raquel murió antes de tiempo. Mis amados, por eso, ¿qué tonterías está diciendo? Me muero de amor. Sin ti no puedo vivir. Me muero de tristeza. Me muero de angustia. Ya el mundo no va a ser igual. Ya no va a ser el mismo. Esto es lo que tú dices, eso recibes. Por eso ten mucho cuidado cuando hablas, cuando estás airado, cuando estás enojado. La palabra de Dios nos da permiso a airar, nos dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, tenga cuidado con lo que habla cuando esté airado, con lo que le dice a sus hijos, a su cónyuge cuando esté airado, porque las palabras tienen ¿qué? Poder. Ten mucho cuidado con las palabras cuando estás triste. Es que estoy muy triste. Es que el mundo no es el mismo con ese que partió. Yo más bien quiero estar con él. Yo más bien quiero estar con ella. Pues yo le tengo una buena noticia. Dice la palabra que todos los hijos de Dios, los redimidos, nos vamos a ver en el cielo y nos vamos a conocer. ¿Se imagina? Hola, Leonardo. Se acabó el chicharrón de los problemas. Estamos en el cielo. Pero no cuando nosotros queramos, en el tiempo de Dios. Por eso ten cuidado. Yo bendigo a esas personas que han perdido familiares en esta pandemia. Aunque todos hemos perdido familiares de alguna u otra manera, mis amados, y estamos aquí, continuamos aquí, porque Dios nos tiene aquí en esta tierra para advertirle a los vivos que la salvación es para todos aquellos que creen y que necesitamos buscar de Dios. Por eso, mi amado, dice la palabra: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, vuestra fuerza. Ten mucho cuidado con lo que dices, con lo que hablas, porque las palabras tienen ¿qué? Poder. Las palabras tienen poder. Ahora, también el poder de nuestras palabras puede bendecir o maldecir a otros. Hay un poder también en nuestras palabras para bendecir o maldecir a otros. Mira lo que dice Marcos 11, 12 al 14. Dice: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús y sus discípulos iban caminando, y entonces Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Y sus discípulos
lo oyeron. Ahora, ¿por qué recalca la palabra que los discípulos lo oyeron? Porque el mensaje era para los discípulos. Jesús les quería enseñar el poder de las palabras, el poder también que hay de hablar de una manera negativa. Porque parece como una pataleta que le hubiera dado a Jesús. Yo quiero higos, pues no tiene higos, la maldigo. Dice la palabra que no era tiempo de higos. Y cualquier mortal sabe que hay temporadas para cosechas. Y cuando no es temporada, pues no hay frutos. Pero Jesús quería enseñarles que mostrarles algo, una enseñanza. Ahora, ¿por qué razón Jesús maldijo a la higuera? Él lo hizo para mostrarnos a sus discípulos el poder que tienen nuestras palabras. El poder que tienen cuando nosotros hablamos. Dice que al otro día, Marcos 11, 21 al 23, entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Dice: si tuvieres fe, podés decir a este monte: quítate y échate en el mar, y será hecho. Ahora, ¿cuál es el monte que tienes enfrente? ¿El monte de la duda? ¿El monte de la tristeza? ¿El monte de la apatía? ¿El monte de la pereza para buscar a Dios? ¿El monte de la escasez financiera? ¿Cuál es el monte que tienes? Porque tú tienes poder para decirle a ese monte: quítate y échate en el mar, y todo lo que diga le será hecho. Aleluya. Ahora, Jesús lo hizo para mostrarnos el poder que tiene una confesión negativa. ¿Qué es maldecir? Maldecir es mal hablar de algo a alguien. Por eso, si no vas a decir nada bueno, mejor no digas nada. Dile al que esté a tu lado ahí: si no vas a decir nada bueno, mejor no diga nada, porque tus palabras tienen poder. Si no vas a profetizar, si no vas a declarar vida, mejor no digas nada. Mira lo que dice Pedro capítulo 3 verso 10. Porque el que quiere amar la vida, ¿cuántos quieren vida y vida en abundancia? Digan amén. Dice: el que quiere vida en abundancia y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Nosotros hoy estamos viviendo y comiendo del resultado de nuestras palabras. En estos días hablaba con alguien y decía: qué orgullo tan tonto, qué orgullo tan pendejo. Hace 15 años vino una persona y me dijo: mire, yo lo meto al Sisbén ahí, mire, yo lo ayudo para que tenga un buen puntaje. Y digo: no, eso no es para mí. ¿Qué tal, qué oso yo meterme al Sisbén? Y esa persona me decía en estos días: qué orgullo tan pendejo, qué orgullo tan estúpido. Ahora veo lo que perdí, las bendiciones que perdí por un orgullo, porque sus palabras, ¿qué? Lo condenaron sin sus acciones. Ahora, el que quiere amar la vida y ver días buenos, el que quiere vida abundante, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Recuerde, el problema no es hablar poco o hablar mucho. El problema es no hablar con sabiduría. Ahí sí hay problema. Ahí sí hay dificultad. Por eso, mis amados, cualquiera que pueda controlar su boca puede controlar su cuerpo. Por eso nunca deberías hablar en sentido negativo. ¿Quieres ver resultados en tu vida? ¿Quieres ver cambios importantes? Pues empieza por cambiar tu lenguaje. Por cambiar lo que hablas. Si quieres ver días diferentes, si quieres ver cambios en tu vida, empieza a cambiar tu lenguaje. Si quieres que tus hijos cambien, enséñales el lenguaje apropiado. A que no sean pesimistas, que no sean negativos.
porque lo que nosotros decimos, lo que nosotros declaramos, eso nos viene. Eso tenemos. Ahora, ¿dónde podemos aprender un lenguaje nuevo? Diga conmigo, pues, de la palabra de Dios. Del mejor lenguaje de todos, de la palabra de Dios. Por eso, adquiere tu nuevo lenguaje de la Biblia. Habla la palabra de fe. Alimenta tu mente con lenguaje creativo, edificante, victorioso, profético de la palabra de Dios. Declara la palabra. Solo así tendrás éxito en la vida. ¿Quieres éxito en la vida? Pues cambia tu lenguaje. Empieza a profetizar acorde con la palabra de Dios, acorde con el rema que Dios te da, leyendo, estudiando y meditando la palabra de Dios. Mis amados, ahora, para terminar, nuestras palabras tienen poder creativo, para mal o para bien. Y por último, por medio de la palabra hablada, podemos producir y soltar la presencia de Jesucristo. Escúchalo bien. Por medio de la palabra que nosotros hablamos, soltamos la presencia de Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 8:10. Dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Diga, cerca mía. ¿Dónde dice? En mi boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Tan cerca está la palabra. Tan cerca. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. Había una persona que alguna vez nos decía, mire, el sí y el no van juntos. Y nosotros nos reíamos por lo que decía. El sí y el no van juntos. Usted puede decir sí o usted puede decir no. Y ahora puedo que eso tiene algo de razón. La palabra está en tu boca ahí. Tú puedes decir sí o tú puedes decir no. Tú puedes decir todo lo creo en Cristo que me fortalece. O tú puedes decir Dios es malo. Dios no me ama. Ahí está la palabra en tu boca, ahí está cerca en tu corazón. Ahora, mis amados, ¿dónde está Jesús en este proceso? Él no está arriba en el cielo, no está abajo en la tierra. Él vive en nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Jesús, según este verso, está en su palabra. ¿Y dónde está su palabra? Diga conmigo, en mi boca. Es decir, ¿dónde está Jesús? En mi boca. Tan cerca está de mí la palabra, en mi boca y corazón. Por eso crea, edifica, profetiza, llama a las cosas que no son como si fuera, porque Jesús está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y aquí hay algo poderoso. Jesús está limitado de acuerdo a lo que tú crees y de acuerdo a lo que tú sepas. Él no va a ir más allá de lo que tú crees y de lo que tú sepas. Él no te va a dar más allá de lo que tú pienses. Jesús está limitado a lo que nosotros hablemos. Así como nosotros podemos traer la presencia de Dios a través de la adoración, de la intercesión, también damos libertad al poder de Jesús por la palabra hablada. Escúchalo bien. Si tú y yo no declaramos la palabra de Dios, no declaramos la palabra de fe, la presencia y el poder de Jesús nunca pueden ser hechos eficaces. Si tú no declaras la palabra de fe, la presencia de Dios no puede venir y el poder de Dios no puede ser hecho eficaz. Por eso, escúchalo bien, es tu responsabilidad, donde quiera que vayas, crear la presencia de Dios. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, para que Jesús se haga cargo
de las necesidades específicas de la gente. No eres tú, no soy yo, que nos echamos esa responsabilidad del problema de la gente. Del problema de la gente. Si bien compartimos lo que Dios nos da, eso es bueno, eso le agrada al Señor, pero eso no puede ser mi carga. Mis amados, nuestra carga es llevar la presencia de Dios para que Jesús se haga cargo de las necesidades específicas de la gente. Algunos echan carga de los problemas de los hermanos, de los tíos, de los sobrinos, echan carga. Y mis amados, así le demos todo, no va a ser suficiente. Por eso mejor carga la presencia de Dios, que Él sí es todo suficiente para libertad, para sanar, para darle a las personas que amamos lo que necesitan. Nosotros no lo podemos hacer. Por eso, mi amado, con nuestra palabra llevamos y cargamos la presencia de Jesús, hablamos de Jesús, testificamos de Jesús, honramos a Jesús a tiempo y fuera de tiempo, porque tan cerca está de mí la palabra, en mi boca y en mi corazón, la palabra de fe para obrar milagros, para sanar al enfermo, para llamar las cosas que no son como si fuera. Mis amados, Jesús depende de nosotros cuando compartimos su mensaje. El Espíritu Santo identifica la necesidad y permite la manifestación de un don fluido en nosotros. Mis amados, el que vive en nosotros no son los dones, el que vive en nosotros es el Espíritu Santo y Jesucristo. Y todos los dones están en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Es decir, donde quiera que yo vaya, cualquier don puede fluir. Cualquier don puede manifestarse de acuerdo a la necesidad del momento. Es una necesidad de sanidad del alma. Ahí está el don para sanar a través del Espíritu Santo. Es una necesidad de sanidad física. Ahí está el Espíritu Santo para sanar, para liberar. Mis amados hermanos, porque todos los dones están en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Es decir, que si el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de fluir en cualquier don, porque nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros sanar, liberar, hacer milagros en el nombre de Jesús. Por eso, sea osado y valiente, reciba el don de la intrepidez y hable con firmeza y traiga la presencia de Dios. Dios te usa a ti porque tú y yo tenemos fe. Ahora, Dios desea sanar, pero no sanará antes que tú hables. No obrará si tú no hablas. No abrirá puertas si tú no hablas. No transformará la familia si tú no hablas. Tenemos que empezar a hablar.